2026. Muchas gracias por sumarse a este primer break del año. Bueno, en día viernes y ahora con todo el año por delante, así que bueno, le escribimos la carta a los Reyes Magos, Fran, para ver qué pedimos para el 2026. ¿Estás muteado, Fran? Feliz 2026 para todos, exactamente. Vamos a ver qué nos traen los Reyes y obviamente el año no podía arrancar de otra manera que hablando muteado. Así que estamos bien, la cosa sigue bien. Exactamente. Estuve esperando este momento por muchos Claro, viernes. Así que claro, bueno, claro. un inicio de año que termina con el 2025 con buenos rendimientos, ¿sí? En términos generales para lo que es eh, la renta financiera global. Argentina fue un poco más mixto, lo estuvimos viendo en el break anterior, donde todavía habían sectores rezagados. Pero en términos generales para los bonos fue bueno y en términos internacionales para las acciones también fue bueno. Cerró un poco débil. El S&P no pudo obtener esa racha de 3 años consecutivos con subas superiores al 20%, pero bueno, sin lugar a dudas no fue un mal año para el índice en su conjunto. Para destacar lo que se viene en el corto plazo, eh, opera hoy, o operó el 1 de enero, el fin de las restricciones a las cuentas ceras. Así que bueno, ahí hay como una incertidumbre a ver qué es lo que puede pasar. Otro punto local importante es el pago de los bonos que se viene para la semana que viene aproximadamente, ¿sí? Eso es el 9 de enero. Así que entre viernes y lunes, martes de la otra semana, el 12 y el 13, van a estar los rendimientos acreditados. También vamos a ver un poquito de lo que es los rendimientos globales, tanto para renta fija como para renta variable, y el caso particular del oro y el Bitcoin, que fue bastante dispar entre uno y otro, ¿sí? Fran, se vienen la finalización de las eras y con ello se liberan aproximadamente o el equivalente a unos 20.000 millones de dólares. Sí, es el momento que estábamos esperando a ver qué pasaba. Ahora vamos a tener que estar atentos. Bueno, las regulaciones ya en general han salido. Em, los fondos quedaron liberados a partir del día de hoy, o de ayer en realidad, pero bueno, día hábil hoy. Así que a partir de hoy ya se puede hacer uso, digamos, sin ningún tipo de impuestos ni de gasto extra de lo de lo que se blanqueó por allá por finales del 2024. Em, la verdad es que, bueno, esto plantea una situación bastante particular donde va a haber bastante dinero, digamos, que pueda querer salir, ¿sí? De la inversión y ser utilizado para lo que quiera, ¿sí? La persona que blanqueó el dinero. Plantea la situación de, bueno, qué porcentaje se va a quedar, digamos, dando vueltas, se va a mantener dentro de esas inversiones y porcentaje será retirado para ser usado, cualquier otra actividad. Em, y eso, bueno, quizás planteaba un poquitito de duda en cuanto a las valuaciones de algunas cosas, aunque creemos que en general eh, los activos como los bonos deberían mantener una posición, digamos, rendimiento bastante bueno como lo viene haciendo, ya con otra perspectiva completamente diferente a aquel último trimestre del 24, con digamos, un panorama bastante más claro y bastante más optimista también eh, respecto del año que se nos viene, ¿no? Sí, ahí lo que nosotros, a ver, vemos es em, que en términos generales va a haber
una idea de mantener el dinero en el sistema financiero, esto es lo que hay entre Alix y bancos, más porque en términos generales, en muchos casos se buscó rendimientos en renta fija, y ahí en renta fija habíamos visto la semana pasada cerca de un 10% promedio de rendimiento anual, con lo cual quizás para fondos acostumbrados a estar en cajas de seguridad y no tener ningún tipo de rendimiento, ese 10% holgadamente y matemáticamente es infinitamente superior. ¿Sí? Entonces, lo que puede haber es algún ruido momentáneo quizás con respecto a eso. Nosotros lo que vemos es una mayor preponderancia a mantenerlo, quizás sí a mantenerlo como garantía de operaciones financieras, que ahí abrimos un paréntesis. La semana pasada, perdón, la semana pasada no, esta semana, a principio de semana, la caución se picó bastante, lo cual hizo que mostró la demanda, la necesidad de dinero, la demanda de dinero, el aumento en la demanda de dinero fue bastante importante, situación que esperamos que vuelva a tornar en la normalidad en las próximas, entre la semana que viene y la siguiente, entre los próximos 7 y 15 días, ¿sí? Eh, y eso también iba a afectar valuaciones de bonos en el corto plazo. Entonces, pasado este momento de turbulencia por aumento en la demanda de dinero, no vemos otro problema en el frente. El tema de las ceras también hasta podría ayudar al fondeo de los bancos que empezaron a tener problemas para ubicar dinero. También, Fran, salió la ley, el tema de la inocencia fiscal, algo que está buscando, ¿sí? Eh, atraer a los dólares que están fuera del sistema, ¿sí? Podemos ver la cantidad de dólares de activos eh, financieros en el exterior que tenemos los argentinos, esto es fuera del sistema, ¿sí? Y son cerca de unos 200.000 millones de dólares billetes que están por fuera de los bancos. Cuando los depósitos eh, privados en el sistema financiero alcanzan los 36.000 millones y están en récord. Hay muchísima plata por fuera. Nosotros pensamos que este tema de la inocencia fiscal lo que está buscando, por un lado, es atraer otra vez buena parte de este dinero que se encuentra fuera del sistema. Así que Ujú. puede haber algún movimiento con la cera, pero más allá de eso, el mercado de bonos está bastante tranquilo, está bastante estabilizado. Debutan las bandas cambiarias ajustadas por inflación. eh, Todas cuestiones que ya se sabían. Y también opera, y ahí nosotros es donde hemos visto, ahí como quizás esperábamos otro tipo de noticias, Fran, se viene el pago de los bonos en dólares, ¿sí? Y empieza a sonar fuerte la alternativa del repo. De hecho, ya hubo un canje de bonos entre el Banco Central y el Ministerio de Economía que parecerían ser que van a ser utilizados para un repo. Sí, pareciera que esa es la alternativa que suena más fuerte en vez de ubicar deuda, aunque ya se colocó una parte. También en la semana pasada el Tesoro, entendemos, estuvo saliendo de compras fuertes, ¿sí? Hubo días donde las reservas subieron más de 700 millones de dólares, ¿sí? En un solo día. Recordemos que este pago es de aproximadamente unos 10.000 millones, si no me falla la memoria, em, entre cupones y de los bonos más largos sobre todo y capital que pagan los bonos más cortos. Entonces era un pago bastante importante, ¿sí? Creo que lo mencionamos alguna vez, entramos a la parte que estaba oculta de aquel gráfico que mostró Alberto Fernández en la televisión, donde mostraba solo la primera parte, donde no se pagaba nada. Bueno, entramos al segundo tiempo, donde, bueno, hay que poner bastante dinero. Em, y, y digamos que no hay digamos, no debería haber mayores complicaciones para el gobierno a pagar, ¿sí? Eh, si bien el dinero está más complicado que el pago que se hizo en julio, ¿sí? Porque ese dinero se había girado con bastante tiempo de anticipación a las cuentas correspondientes para pagar.
Entendemos que no debería ser difícil y bueno, están buscando esta manera con el repo, ¿sí? Se deja un títulos en garantía y se obtiene el dinero. Eh, y bueno, esa sería la manera, eh, esa sería la manera de hacer el pago, ¿no? Eh, Como dice acá, mucha compra en secundario de la semana pasada, sí, muchísima. Y bueno, entendemos que gracias a eso debería poder hacer frente con relativa facilidad para terminar el pago de la semana que viene, ¿no? Eso es, como les decía recién Robert, eso se paga el día viernes. Entonces seguramente el lunes tendremos el dinero de lo que es ley local eh, y el martes lo que es ley internacional, ¿no? Sí, hizo mucho ruido un titular de un diario, específicamente Clarín, que decía que Caputo estaba teniendo problemas para evitar el default. Se criticó mucho esa etapa porque la verdad que el riesgo país no está mostrando una situación de estrés para el pago de este cupón. Están, a ver, lo que el mercado quiere ver de qué manera consigue los dólares para no incrementar las reservas negativas. Em, a nosotros nos llamó la atención que quizás no ha habido un llamado a licitación, por lo menos hasta ahora, para poder capturar los dólares que queden libres de las eras, quizás teniendo como antecedente la colocación del AN29, el bono que hicieron en noviembre, que salió a una tasa por encima del 9%, y el RIPO iría al 8, 8,5%. Trascendido, no lo tenemos confirmado ni lo ha confirmado un miembro del Ministerio de Economía. Entonces, quizás por eso no haya una emisión, pero sí para destacar y algo que venimos viendo en varios viernes es que sigue habiendo este spread entre GD30 y L30, entre el 29 en la versión local y el 29 en la versión internacional. Sigue habiendo un spread, pero ya vemos la curva flat, ¿sí? Ya la curva de los bonares ya está flat. Esto estaba con pendiente negativa, ¿sí? Más arriba, acá en el tramo largo. Entonces ya vemos que es el paso a la normalización de la curva, más parecido al internacional, ¿sí? Quizá todavía falta un poquito más de compresión en este tramo. ¿Sí? Con lo cual creemos que si sigue así, probablemente pueda venirse alguna emisión de títulos por declaraciones de Caputo en medios públicos, la vemos más una emisión con ley local que con ley internacional. em, Básicamente porque lo que deben estar viendo es los fondos de la acera y quizás el tema de la inocencia fiscal que ayude a seguir blanqueando. Estamos en un escenario en donde tener dólares en caja de seguridad es una mala inversión. Si uno pierde a esta inflación americana y a estos niveles de déficit fiscal del presupuesto norteamericano, uno termina perdiendo cerca del 30% en 10 años, nada menor. Con lo cual nos imaginamos que las próximas emisiones van a ser ley local, sí, en Argentina. Caso para destacar, el Bopreal que en febrero y en mayo paga amortizaciones con rendimientos muy negativos. Esto sin lugar a dudas está marcando compras de oportunidad para sectores que hoy no pueden hacerse de los dólares, poder hacerse de dólares en efectivo sin cruzar las restricciones que todavía rigen en materia cambiaria para algunos sectores. Pero bueno, adicionalmente al tema dólar que se liberan de las eras, van a haber dólares también disponibles a partir de final de la semana que viene, inicio de la otra, de la segunda semana de enero sería. Van a haber muchos dólares disponibles en la economía si a eso le sumamos las liquidaciones provenientes de una cosecha récord de trigo. Pensamos que el puente al segundo trimestre, el gobierno lo va a tener relativamente allanado. Es más, el punto es cuántos dólares compra y no cuántos dólares puede llegar a vender. Por el lado internacional, em, y acá también empiezan las escrituras de los Reyes Magos. Rendimientos muy dispares, Fran, también con esto que fue el tema de los aranceles y un dólar débil a nivel internacional. Sí, tuvimos un año bastante
movido en cuanto a principalmente eso, qué política terminaba de adoptar Trump en su ingreso nuevamente a la Casa Blanca. Fue un par de meses bastante complicados, sobre todo, bueno, finales del primer semestre. Ese segundo trimestre fue complicado, eh, pero aún así, y a pesar de todo, la verdad es que la bolsa tuvo un año bastante, digamos, ganador, ¿sí? Con subas por encima del 10% cómodamente, incluso más cerca del 20% en promedio, eh, que comentamos la semana pasada, donde, bueno, hace mucho que no se daba 3 años seguidos de este nivel de subas. Así que básicamente el, digamos, el panorama terminó siendo bastante mejor de lo que se preveía. Eh, con un dólar débil hay varias cosas o varios elementos donde ha permitido al resto del mundo avanzar mucho, ¿sí? Obviamente las economías o los commodities fueron grandes ganadores en algunos casos, excepto, bueno, el petróleo quizás es eh, el que quedó afuera, sí, pero con un dólar débil y los commodities ganando terreno, obviamente los países que son generadores de commodities han tenido muy buena performance, sí. Ahí podemos ver Sudáfrica y Chile que tienen extracciones de metales en general. Bueno, Chile, sabemos todos, con el cobre. Em, ¿Cómo le ha ido? Le ha ido muy bien. Si mal no recuerdo, Sudáfrica es un gran productor de oro también. Entonces, básicamente han tenido un empuje grande por eso. Y después, bueno, el resto de los países también se termina acomodando y son los que han tenido subas más fuertes en su equity, ¿no? En su mercado accionario. Argentina ahí en la punta, después de un 2024 excepcional, bueno, toda la duda política que hubo en nuestro año quizás no nos ayudó para nada. Pero bueno, somos muy optimistas para el 26, y obviamente esperando que la situación, digamos, que continúe por este camino, ¿sí? La tasa americana bajando, ¿sí? Eso sería un buen empuje y digamos que mantendría quizás esta tendencia que se han demostrado sobre todo en la segunda mitad del año. Sí, acá, Fran, en los commodities se ve muy bien el podio olímpico, ¿sí? Se nos cruzó, ¿sí? La plata con el oro, pero es un podio olímpico de manual. Exportaciones en donde nosotros somos más fuertes padecieron un poco más, ¿sí? Petróleo, gas, trigo, maíz, soja, ¿sí? Por eso también vemos tanta presión por el tema minería, ¿no? No es de extrañarse esto, pero a pesar de las caídas de los precios, los aumentos de los volúmenes pueden compensar los ingresos, ¿sí? Rendimientos muy altos, ¿sí? Fuera de Estados Unidos con esto de un dólar débil, vos lo mencionás muy bien, Franco, muy claro con el tema de Chile y Sudáfrica relacionado a esto, a los commodities ganadores. El equity norteamericano bastante más tranquilo y dentro del equity ganadores y perdedores, lo que fue telecomunicaciones, tecnología, hasta algo del sector industrial por encima, lo que fue consumo, consumo básico, energía. Sí, y acá vemos el petróleo, la correlación de lo peor que hubieron. Pero bueno, sin lugar a dudas, este sería un buen pedido para este año, es decir, otro año igual, sí, otro año con rentabilidades en el S&P, en el índice más importante, en torno al 20% anual. No está nada mal, no está nada mal para las carteras. Ahí es donde quizás donde se ve un poquito la perseverancia, la constancia, sí, el tener claro el rumbo de inversión y también por ahí cierto grado de diversificación intentando capturar ciclos, ¿sí? No hablo de momentos
corto plazo ni de tradeo, sino más bien ciclos de mediano plazo al menos, como esto de un dólar débil, la fortaleza del oro. ¿Sí? Fundamentalmente, y el impacto que eso tiene en algunas economías, bueno, comentario, es difícil poder seguir el mercado accionario de Sudáfrica, de Sí. Chile, de México. Brasil sí, tenemos un ETF, de ahí para abajo más o menos un poco, pero bueno, es complicado, pero bueno, algo se puede buscar de armar en función a este ciclo, que lo que en términos generales se ve es que va a continuar. Si miramos la renta variable americana, sí, podemos ver la disparada del oro completamente fuera de contexto, sí, o sea, nada que ver con el resto. Y ahí el S&P, el Russell, bastante más alineados, sí. Y si miramos los retornos del S&P, estuvieron en línea con la mediana, 900 puntos por encima de la tasa norteamericana, ¿sí? Eh, y eso por ahí nos habla de que hay evaluaciones que son caras, ¿sí? Pero tampoco a niveles de burbuja. Sí, vamos a tener que empezar a ser un poco más finos y a empezar a elegir empresas ganadoras, Fran. Sí, es lo que veníamos comentando quizás hace tiempo, donde Eh, hay que ir viendo muy bien los balances, sí, hay que ir analizando bien todo, porque probablemente las valuaciones parezcan caras, pero si las empresas son capaces de generar ganancias, eh, bueno, no deberían parecer tan caras. Em, Así que nada, sí tener cuidado o elegir muy, muy bien digamos, dónde alocar el dinero. Eh, digamos que pareciera fácil, ¿no? La, la tendencia así o a dónde apunta todo eh, eh, parecería ser muy obvia con la tecnología y con en general la industria alrededor de la inteligencia artificial, ya he hablado varias veces, pero eh, bueno, ir siguiendo también cómo termina de recuperar el resto, sobre todo, por ejemplo, sectores como energía. Sería interesante también irlo siguiendo porque bueno, muchos analistas dicen que con este precio eh, no es rentable mucha de la extracción en Estados Unidos, y eso debería empezar a apretar bastante la oferta y hacer que el precio posiblemente suba. Así que bueno, ahí tenemos un par de cosas interesantes, pero después digamos que las tendencias deberían continuar, ¿sí? Quizás esa sea la única que, digamos, tiene más chance de revertirse y de acomodar precios. Sí, este fue un año dispar. Dentro de ese sector ganador, Fran, fue el oro, ¿sí? Y el Bitcoin, que si bien quizás no tuvo un tan mal año, terminó bastante más lejos, ¿sí? De los máximos de 140.000 dólares, ¿sí? Y está rozando los 90.000, o sea que tuvo un retroceso bastante importante. Si medimos en el gráfico de la izquierda, está el precio del Bitcoin por sobre perdón, del oro por sobre el Bitcoin, y vemos cómo el Bitcoin fue ganando eh, fuerza, ¿sí? Fue superando ampliamente al oro hasta que llegó como una especie de piso en cuanto a lo que podía llegar a andar. Y esto porque también lo mencionamos, porque uno de los candidatos a quedarse con el sillón de la Fed es un entusiasta de las criptomonedas. Hay que ver cómo sigue eso, pero también hubo un cambio paradigmático, ¿sí? Ya hace un par de años, que comenzó en el 2022 con el oro, y es que fue que la invasión de Rusia a Ucrania desencadenó una serie de embargos de cuentas bancarias rusas, ¿sí? Del gobierno ruso en el exterior, ¿sí? Posiciones en bonos del Tesoro norteamericano, dólares en distintos bancos europeos
y americanos y quedaron congelados. A partir de ese evento, lo que se empieza a ver es que muchos bancos centrales, y quizás bancos centrales de países de calidad institucional un poco más dudosa, comenzaron con un atesoramiento sostenido de oro, fundamentalmente China. Sí. Entonces, el oro comenzó a ganar eh, la atención de los banqueros centrales. ¿Sí? ¿Por qué? Para intentar evitar, ante casos de conflictos o de política, ¿sí? Exterior, congelamientos. Y es así que el dólar, ¿sí? A partir del 2022 comienza un proceso de rally sumamente vertical, muy parecido a este que comenzó acá con la crisis del petróleo prácticamente. em, y está haciendo un pico, un máximo ajustado por inflación, ¿sí? Muy por encima. Entonces cambió el paradigma. En el 2025 comienzan a llegar un año tarde tranquilamente los institucionales, los CTF, los retails ya habían empezado a cargarse también en el 24, parte del 23, y eso le ha dado al oro una subida, la subida más vertical de la historia. El mejor año para el oro, ¿sí? Entonces ya el oro comienza a ser tenido en cuenta como una moneda alternativa al oro, al dólar, perdón, y eso pensamos que va a continuar. Lo que sí creemos es que no vamos a tener otro año. Como este en el oro, ¿sí? Pero sí ya se empieza a ver que tiene margen para una suba cercana a un 12-15%, que como decimos, no es malo en términos internacionales para lo que venimos viendo, y lo vuelve a colocar como un activo en refugio. El Bitcoin, por su caso, por su lado, no pudo perder volatilidad. Los entusiastas ven que puede llegar a recuperar, o sea, podemos ver un rebalanceo de carteras y una recuperación de terreno, pero todavía pensamos que el oro, la plata, el cobre tienen buenas perspectivas para adelante, Fran. Sí, sí, claramente es uno de las, ¿cómo es? De los activos, si se quiere, que, bueno, más revolucionario y que más, ¿cómo decir? Más noticias siempre tiene, ¿no? Está por todos lados cuando sube, no tanto cuando baja, pero bueno, cuando sube lo vemos por todos lados y seguramente, dada su escasez, continúe la tendencia alcista. Veremos a qué niveles llega. Quedó muy lejos de los máximos que hizo cerca de mitad de año, pasando mitad de año. Si mal no recuerdo, llegó a estar más de $140.000. Falla la memoria. Y bueno, estamos bastante lejos de eso en este momento. Robert, no sé si quedó algo más. No, con esta placa terminamos, así que, a ver, en términos históricos, yo había perdido señal, Fran, no sé si fuiste vos o fui yo, por eso me quedé No. un poco callado. Em, En términos históricos, lo que vemos es eh, un, a ver, por muchos años el S&P fue lo más rentable por sobre, no solamente por sobre el oro, sí, que este año lo recupera fuertemente, si vemos la placa anterior, sino que también por sobre otros mercados fuera de Estados Unidos, sí, el S&P venía eh, ganando por muy lejos al resto de los mercados. Es un proceso de dólar bastante fuerte que se empezó a armar allá como una primera ola por el 2013-14, continuó en el 2018 y los mercados americanos venían ganándole por mucho a los europeos y al resto del mundo. Este año lo que vimos es un poco esa reversión. Creemos que
esa reversión puede continuar. Lo que sí tiene que empezar a ser un poco más selectiva, ¿sí? Y con más cuidado. Creemos que por el lado de los commodities puede seguir. Y algo que está fogoneando, por un lado, es los años que le queda a Trump en su presidencia con dólar débil y el fuerte déficit fiscal norteamericano, que hasta tanto no se comience a revertir, la fiesta en la renta variable y en los activos de riesgo va a continuar. Algún momento va a finalizar, pero todavía parece que continúa. Y ahora sí, terminamos nuestra presentación. No sé si hay alguna consulta, pero si no, no, la pueden enviar por privado. Así que bueno, por nuestra parte, Fran, como siempre decimos, salud, dinero y amor es importante, pero por nuestro lado siempre deseamos mucho dinero, mucha prosperidad para el 2026. Exactamente, sí, es la parte que nos toca a nosotros. La Es, otra estaba más complicado. sí, sí, Así en que, la otra tenemos muy poca injerencia. Bueno, no sé si podemos ser claro, referentes. Así que no, no, bueno, no. muchas gracias por sumarse este viernes y que tengan un gran año. Los esperamos. Muchísimas gracias, que estén muy bien, buen fin de semana.